Sí, decía que disculparan por la demora en la presentación, pero que han podido disfrutar de la voz de la doctora Valencia hablando al lado de diagnóstico no invasivo. Quería comenzar agradeciendo al comité organizador por su deferencia, invitándome a participar en este importante evento aquí en Colombia, el Congreso Nacional de Medicina Perinatal, y la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes unos minutos hablando del diagnóstico y pronóstico de la preeclampsia, algo en lo que llevamos trabajando desde hace algún tiempo. Realmente mi objetivo en esta clase de hoy no es hablarles del diagnóstico y pronóstico de la preeclampsia, porque ya sé que saben ustedes cómo se diagnostica la preeclampsia, hipertensión más proteinuria, y también sé que saben ustedes que el pronóstico de la preeclampsia es el que es, que únicamente se cura acabando el embarazo. Por tanto, quizás no merece la pena en el siglo XXI seguir hablando de estas cosas que a día de hoy ya conocemos. O sí, podemos pensar que sí merece la pena, y creo que realmente sí, pero dándoles un enfoque completamente diferente a lo que uno a priori podría pensar. Y precisamente voy a emplear mis minutos hablándoles de diagnóstico y pronóstico de la preeclampsia en una orientación nueva que estamos haciendo de esta enfermedad en los últimos años, a la luz de los conocimientos que estamos teniendo en su etiopatogenia y en todo el sustrato que hay dentro de esa insuficiencia placentaria que siempre se ha supuesto que había en los embarazos complicados por preeclampsia. Hoy en día se asume que la hipertensión y la proteinuria en sí mismo es insuficiente para diagnosticar la preeclampsia. La preeclampsia es algo mucho más complejo, es un gran síndrome obstétrico que se puede presentar de una forma muy heterogénea. Y no tiene por qué haber inequívocamente en todos los casos hipertensión y proteinuria, y por tanto tenemos que tener todos la visión muy abierta de poder diagnosticar preeclampsias en otra situación que no sean siempre hipertensión y proteinuria. Es verdad que habitualmente las pacientes con preeclampsia tienen la tensión alta y tienen proteinuria, pero también es posible encontrarnos escenarios diferentes. Y de hecho, hoy todo el mundo reconoce las formas atípicas de preeclampsia, en las cuales la paciente puede no tener inicialmente o hipertensión o proteinuria y tener una preeclampsia. Y también sabemos que hay un porcentaje importante de síndromes de HELLP y de eclampsias, en los cuales la paciente no tiene hipertensión o no tiene proteinuria, o ninguna de las dos. Y por tanto, si estamos esperando a que la paciente tenga hipertensión y proteinuria para diagnosticar preeclampsia, estamos retrasando mucho el diagnóstico y por tanto estamos retrasando mucho el tratamiento. Esto ha sido reconocido por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recientemente, que admite que una preeclampsia se puede diagnosticar siempre que haya hipertensión y proteinuria, o también cuando en ausencia de alguno de estos criterios la paciente tenga alguno de estos. Por tanto, se abre la posibilidad de diagnosticar preeclampsias en situaciones clínicas diferentes a las habituales. Y esto es importantísimo, y estoy convencido que el resto de colegios nacionales de ginecólogos y obstetras van también a tomar como suyo estas recomendaciones. Pero a pesar de ello, tenemos problemas para hacer diagnóstico diferencial entre enfermedades que se parecen mucho, como las nefropatías, la hipertensión crónica, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, etcétera, 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 y la preeclampsia. Y por tanto sería ideal disponer de alguna herramienta fácil que nos permitiera distinguir entre una preeclampsia y una enfermedad que se asemeja a la preeclampsia. Algo que a ustedes, cuando la mujer vaya a su hospital y tenga algo parecido a una preeclampsia, les permitiera decir, esta paciente tiene una preeclampsia o no la tiene. Y tenerlo claro y ser fácil además. Y además sabemos que hay muy poca correlación entre la magnitud de la hipertensión y de la proteinuria y el pronóstico materno-fetal. Ya sabemos que la preeclampsia se cura acabando el embarazo, pero claro, esto para el feto no siempre es una buena noticia, acabar el embarazo. Entonces, si tuviéramos alguna herramienta que nos permitiera, ante una determinada preeclampsia, saber cuál va a ser la evolución probable de esa preeclampsia, sería ideal para saber cómo manejar ese embarazo. Pues bien, a día de hoy, la teoría etiopatogénica en la cual se apoyaba la génesis de la preeclampsia está muy rebatida. Esto de la insuficiencia placentaria, el déficit de la invasión del trofoblasto, se sabe que es cierto, pero se sabe que es cierto para un determinado grupo de preeclampsias, que son las que tienen lugar en las primeras semanas de embarazo, por lo general antes de la semana 34.
Las preeclampsias tardías se interpreta que tienen una base completamente diferente y, de hecho, si ustedes piensan en lo que sucede en un embarazo normal, en un embarazo normal, en el tercer trimestre, la mujer tiene una serie de alteraciones en su tensión arterial, en sus análisis, que se asemejan mucho a una preeclampsia. A la embarazada normal, al final del embarazo le sube la tensión, al embarazo normal, a la embarazada normal, al final del embarazo tiene edemas, a la embarazada normal, al final del embarazo tiene alteraciones de la coagulación con frecuencia, cosas que dices tú, parece que está haciendo una preeclampsia y no la hace. Pero es como una expresión de la sobrecarga que el embarazo supone para la embarazada. Basta que esa embarazada tenga factores de riesgo concomitantes, como los que explicaba el doctor Cifuentes anteriormente, para lo que puede ser una simple sobrecarga se convierta en una preeclampsia. Entonces, digamos que hay dos tipos de preeclampsia, una preeclampsia placentaria y una preeclampsia materna. Una preeclampsia cuya base es una placentación anómala, en la cual habitualmente las complicaciones son mucho más frecuentes y más graves y tienen lugar antes, y son preeclampsias que aparecen por lo general antes de la semana 34, y unas preeclampsias que podríamos llamar maternas, donde hay mucho menos papel de la placenta anómala y es más un problema de disfunción endotelial materna. Entonces, esto es importantísimo reconocerlo hoy en día, que la preeclampsia no es una única enfermedad, sino que son al menos dos enfermedades, una de base más placentaria y otra de base más materna. Y la frontera entre ambas no es una frontera nítida, pero más o menos la podemos establecer entre las semanas 32 y 34. Es cierto que las complicaciones son mucho más frecuentes, la morbilidad materna es mucho más frecuente, mucho más alta en la preeclampsia precoz, en la preeclampsia placentaria, que en la preeclampsia tardía o preeclampsia materna, pero no por eso nos podemos relajar, porque les recuerdo que el 55% de las eclampsias y el 20% de los HELP tienen lugar en embarazos a término. Por tanto, la preeclampsia tardía no es una preeclampsia benigna, es una preeclampsia que habitualmente tiene un pronóstico mucho mejor que la preeclampsia precoz, pero no por eso nos podemos relajar. En cualquier caso, y volviendo a la preeclampsia placentaria, a la preeclampsia precoz, sabemos que en efecto en estas embarazadas, en estos embarazos hay una placentación defectuosa que se manifiesta por esa invasión trofoblástica defectuosa y esa falta de pérdida de la capa muscular de las arterias espirales. Entonces, tenemos un territorio vascular de alta resistencia, que lo podemos utilizar, como muy bien ha explicado el doctor Cifuentes, para hacer exploración con Doppler arterias uterinas y utilizarlo para hacer una exploración de la parte materna de la placenta a través de un método biofísico. Perfecto. Esto ya se sabe desde hace unos cuantos años y está absolutamente implementado en la clínica. Pero lo que hemos visto en los últimos años, y esto ha sido auténticamente revolucionario, es que la placenta hipóxica, la placenta defectuosa de las preeclampsias precoces, libera unas sustancias que sabemos que son sustancias tóxicas, sustancias con características antiangiogénicas, que pasan al territorio circulatorio materno y que son las responsables del síndrome preeclámptico como tal. De tal manera que el equilibrio que habitualmente hay entre factores proangiogénicos, a la cabeza de los cuales está el placental growth factor, y factores antiangiogénicos, a la cabeza de los cuales está el SFLT1, el SFLT1, se pierde y se produce una predominancia en las preeclampsias de los factores antiangiogénicos. Y estos factores antiangiogénicos son los responsables de que se produzca la disfunción endotelial porque impiden la unión del factor de crecimiento placentario con los receptores endoteliales, y esta unión, este bloqueo de receptores, es responsable de todos los signos y síntomas asociados de la preeclampsia, o probablemente más que de la preeclampsia, de todo lo que hoy en día entendemos que es producto de una enfermedad placentaria, donde se incluye la preeclampsia, el CIR, el abrupcio e incluso la muerte del feto. Esto abre la puerta de forma decisiva, y la ha abierto ya en muchos hospitales, concretamente en el mío desde hace algún tiempo, a combinar todos estos métodos para mejorar nuestras tasas diagnósticas y pronósticas de la preeclampsia. Tenemos los factores clínicos, los factores de riesgo maternos, los factores biofísicos, fundamentalmente el Doppler uterino,
y la bioquímica, a la cabeza de los cuales está el ratio de factores antiangiogénicos y angiogénicos, y dependiendo del momento del embarazo en el que los empleemos, podremos obtener un rendimiento u otro. Ya se ha hablado de la predicción en primer trimestre y por tanto yo no voy a hablar. Voy a hablar de la segunda mitad del embarazo. ¿Cómo podemos emplear esto, más allá de la semana 20, para mejorar nuestro diagnóstico de la preeclampsia y nuestro pronóstico de la preeclampsia? Este artículo lo ha presentado el doctor Cifuentes antes, pero me veo obligado a recordarlo porque es decisivo en la situación actual de la preeclampsia en el mundo actual científico. Este artículo fue auténticamente revolucionario porque demostraba hace ya 10 años que en las pacientes preeclámpticas, tanto en las precoces como en las tardías, se produce una elevación del cociente SFLT1-PLGF de forma muy diferente a lo que sucede en las embarazadas normales y que tiene lugar muchas semanas antes de que debute la preeclampsia. Es decir, en la embarazada que va a hacer una preeclampsia podemos detectar en su sangre alteraciones ya que nos advierten que la va a hacer la preeclampsia semanas antes de que la haga. Y esto funciona mucho mejor para preeclampsia precoz que para preeclampsia tardía. Una simple determinación analítica. Una. Esto, en su momento, se empleaba únicamente a nivel de investigación y no se empleaba en la clínica. En el año 2007 comenzamos en Europa un estudio multicéntrico en el cual tuvimos la fortuna de participar en mi hospital y los primeros resultados aparecieron publicados en el American Journal en el año 2010, donde queríamos comparar los valores de este ratio utilizando una plataforma de cálculo automático que puede tener cualquiera en su hospital y que tarda en darte los resultados aproximadamente 18 minutos el resultado, unos 20 minutos tienes el resultado, comparar los valores de este ratio en embarazadas normales y verlos qué sucede en las pacientes preeclámpticas. Y lo que pudimos observar en principio fue la distribución de los valores normales, que tiene esta forma en U, del ratio SFLT1-PLGF, valores más altos al principio del embarazo y al final, y los valores más bajos en el centro del embarazo. Y en segundo lugar, comparábamos con las preeclampsias y vimos que había una clara diferencia del ratio entre preeclámpticas y normales. Tanto el SFLT1 como el PLGF estaban muy diferentes, los PLGF estaban muy bajos en las preeclámpticas, el SFLT1 muy alto en las preeclámpticas y como resultante el ratio estaba muy alto en las preeclámpticas, muy diferente a las embarazadas normales. También vimos en esta nube de puntos que había mayor o mejor discriminación a partir de o antes de la semana 34, es decir, preeclampsia precoz es la que mejor se discrimina con esta herramienta, y nos atrevimos incluso a proponer un ratio único de 85, una cifra única de 85 de este marcador para distinguir preeclampsias de embarazadas sanas. Y vimos que en efecto este ratio único, este ratio tenía una sensibilidad diagnóstica para preeclampsia globalmente considerada, preeclampsia precoz y preeclampsia tardía muy alta, y unas sensibilidades y especificidades altísimas de este ratio de 85. Por tanto, se abría la puerta a tener una herramienta nueva, muy sencilla de emplear, que permitiría distinguir bien preeclámpticas de embarazadas sanas. Este estudio se amplió años con más preeclampsias y más embarazadas sanas, se constituyeron las tablas de normalidad ya completamente aceptadas. Esto se publicó el año pasado en la revista Hypertension. Estos son los valores normales y se volvió a comprobar las diferencias que hay tan significativas entre los valores de este ratio en pacientes preeclámpticas y pacientes no preeclámpticas. Tanto preeclampsias y HELP, que se consideraron agrupadas tanto en fase precoz como en fase tardía, aunque en fase precoz las diferencias son más grandes que en fase tardía, y como había diferencias también en las formas más severas de preeclampsia, se ven los valores más elevados del ratio. Aquí vimos también el rendimiento de un punto de corte único de 85. El punto de corte único daba un buen rendimiento diagnóstico, pero nos dimos cuenta que era mejor proponer 2 puntos de corte. 2 puntos de corte para preeclampsia precoz, 2 puntos de corte para preeclampsia tardía. En uno primando la sensibilidad, en otro primando especificidad. De tal manera que un punto de corte de 33, por encima del cual están casi todas las preeclampsias, y un punto de corte de 85, por encima del cual es muy raro encontrarte una embarazada normal, para preeclampsia precoz y para preeclampsia tardía. Y quedaba una franja amarilla intermedia, pequeña,
de preeclampsias y de embarazadas sanas en las cuales habría que repetir el ratio para ver hacia dónde va esa paciente y saber encasillarla si es normal o si es preeclámptica. Les traigo algún caso clínico para que vean ustedes cómo empleamos esto en la clínica, nosotros en el hospital. Una embarazada de 32 años que no tiene antecedentes, un embarazo normal, salvo que en la semana 20 tenía las uterinas elevadas, por encima del P95, que se mantenía en la semana 27. Únicamente teníamos uterinas elevadas, semana 26, semana 20 y semana 27. En la semana 28 más 5 viene al hospital nuestro refiriendo contracciones. La exploración vaginal es normal, se ven contracciones en el registro y tiene una deceleración variable en la cardiotocografía. La paciente está normotensa, no tiene proteinuria. Y se hace un ratio, porque tenía uterinas elevadas, y sale un ratio elevadísimo. Recuerden la cifra de 85. Tiene 474, es una barbaridad. Y sin embargo no tiene preeclampsia esta paciente. Semana 28 más 5. Le hacemos una ecografía al día siguiente, el feto está en percentil 20 de crecimiento, no es un CIR, por tanto, el Doppler es normal y tenemos, por tanto, uterinas elevadas y un ratio muy elevado. La ingresamos porque sabemos lo que puede suponer esto y la reevaluamos en 24 horas. Y en 24 horas, en la semana 28 más 6, al día siguiente nos encontramos... Vaya, lo siento, es que no corre el vídeo. ¿Ahora? ¿Lo ven ustedes? Sí. Ven, tiene un... Bueno, es que no tengo aquí... Es que yo no lo veo en el monitor, pero se ve un hematoma retroplacentario, que lo ven ahí, ese hematoma retroplacentario, que ven ahí. El feto tiene un Doppler normal y vemos un pequeño hematoma retroplacentario. Una mujer que está asintomática, no sangra, no tiene hipertonía, no tiene clínica de abrupcio. Semana 28 más 6. Optamos por un manejo conservador. Semana 28 más 6, con controles ecográficos frecuentes cada día, cada 2 días. Le ponemos corticoides, evidentemente. Y en la semana 29 más 1 el ratio se ha duplicado, 927. La paciente no tiene preeclampsia todavía, el feto no tiene un retraso de crecimiento, pero está ingresada porque tiene un abrupcio, complicación también placentaria. El ratio se sigue elevando y en la semana 24 aparecen los primeros signos de preeclampsia, una semana o 10 días más tarde de haberla ingresado. Esto coincide con deterioro del bienestar fetal, se le hace una cardiotocografía y observamos este registro y le hacemos una cesárea urgente. Por tanto, ven cómo el ratio nos ha sido útil para orientar el caso, este caso clínico y cómo, en base al ratio que observamos, la hemos manejado, cómo precedió el ratio a la preeclampsia y al CIR y cómo lo hemos utilizado en nuestro hospital. La elevación del ratio. Dos casos clínicos reales de nuestro hospital. Paciente que acude a urgencias con una tensión de 140/90 sin proteinuria. En la semana 24 se presentó una vez una paciente a la cual la remitieron a urgencias porque en la consulta le habían visto una tensión límite y proteinuria negativa. Se consideró en la urgencia que era hipertensión de bata blanca y se la mandó a su casa. A la semana siguiente la paciente vino a urgencias con hipertensión severa, disnea, cefalea, edemas generalizados. En ese momento le hicimos un ratio 330, muy, muy elevado. O sea que esto de hipertensión de bata blanca, nada. Cuando dudes de hipertensión de bata blanca, haz un ratio y te dirá si es una hipertensión de bata blanca o es una preeclampsia. El feto se murió intraútero y la paciente además tuvo que estar varios días en la UBI por un diagnóstico tardío de una preeclampsia. Por el contrario, en esta otra paciente tenía semana 37, también tensión límite, un ratio también elevado pero no tanto, se sospecha una preeclampsia y se le induce el parto. Pero fíjense el caso de la izquierda, un caso dramático, que se podían haber hecho mucho mejor las cosas si se hubiera hecho un ratio. Recientemente se ha revisado un poco cómo puede utilizarse en la clínica esto, de la capacidad predictiva del ratio, no me detengo mucho en ello, para cuestiones de tiempo. Permite también hacer diagnóstico diferencial entre diferentes trastornos hipertensivos del embarazo. En la preeclampsia o GEL los valores están mucho más altos que en la hipertensión gestacional o en la hipertensión crónica. En las hipertensiones crónicas no se eleva el ratio, en la hipertensión gestacional tampoco, donde se eleva es en la preeclampsia. Por tanto, les permite a ustedes hacer diagnóstico diferencial, lo cual también es muy importante. Caso clínico, real, de nuestro hospital. Paciente semana 24 más 5, que la traen a urgencias convulsionando. La paciente tiene una tensión normal, tiene proteinuria, pero no está hipertensa. Entonces, dudan ustedes de si es una eclampsia o no.
le hacen un ratio, que lo tienen en 20 minutos el resultado, sale un ratio de 584. Por tanto, esto es una eclampsia. Esto no es una convulsión epiléptica, sino que es una eclampsia. Esta otra paciente es el inverso. Paciente filipina que se llevaba viviendo en España un mes, que tiene hipertensión, edemas generalizados, está en oliguria, tiene una proteinuria brutal de 8 gramos. El feto está bien, las uterinas son normales, no sabemos si es una preeclampsia o un síndrome nefrótico, le hacemos un ratio y es normal. Por tanto, nos inclinamos por síndrome nefrótico, el embarazo llegó nada menos que a la semana 36, la niña nació sana y todo bien, y realmente el problema que tenía la mujer era un síndrome nefrótico. Por último, desde el punto de vista pronóstico, ¿cómo podemos hacer las cosas? Miren el pronóstico perinatal del feto conforme avanzan las semanas de embarazo. Estos son datos propios nuestros. Fíjense cómo va disminuyendo la mortalidad del feto conforme avanzan las semanas de embarazo, sobre todo en este momento del embarazo, entre la 26 y 32. Por tanto, ante una preeclampsia precoz que les venga a su hospital el lunes, se pregunten ustedes, ¿cuánto le quedará de embarazo a esta mujer? Porque esto es importantísimo para el feto. La madre se va a curar de la preeclampsia, pero al feto ¿cuánto le queda de embarazo? Porque cada día que pasa aquí es importantísimo para el porvenir del feto. Y la preeclampsia, con los criterios clásicos, como les decía antes, es particularmente impredecible. Entonces, si tuviéramos una herramienta que permitiera distinguir las preeclampsias donde uno puede esperar una prolongación más significativa del embarazo, de aquellas que haya que acabar el embarazo pronto, pues uno estaría muy contento. Y la tenemos. Esto del ratio también sirve para pronosticar la preeclampsia. Por ejemplo, el grupo de Boston, que es un grupo muy activo en el ámbito de la preeclampsia, ha podido comprobar cómo el ratio SFLT1-PLGF es de todos los marcadores analíticos que tenemos, el que mejor área bajo la curva tiene para predecir complicaciones maternas, comparado con la creatinina, el ácido úrico, las transaminasas o la presión arterial. De hecho, se ha podido ver que si la paciente con sospecha de preeclampsia tiene un ratio por debajo de 85, el 86% de ellas están embarazadas a las 2 semanas todavía. Mientras que si el ratio está por encima de 85, a las 2 semanas del diagnóstico solamente está embarazada el 16% de las gestantes. Por tanto, con una única determinación, uno ya puede saber cuánto le queda de ese embarazo. Relación inversa entre la magnitud del ratio y la duración del embarazo. Y esto también lo hemos podido ver nosotros en este artículo que publicamos en la revista Blanca, la relación estrecha que había entre el ratio, entre la elevación del ratio y lo que queda de embarazo. Cuanto más elevado está el ratio, peor, menos prolongación se obtendrá del embarazo. Casos clínicos similares que por cuestiones de tiempo, porque me estoy acabando ya, no les presento, pero que van en esta línea de ayudarnos en la orientación del caso. Y así lo hemos implementado en la clínica. Nosotros tenemos un protocolo, lleva funcionando 4 años, donde nos apoyamos en factores clínicos, que los tienen ustedes aquí, factores, ya acabo, en un minuto acabo, factores clínicos de pronóstico de preeclampsia, factores biofísicos, que es el Doppler de arterias uterinas, en la semana 20, y ofrecemos un seguimiento intensivo en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo y además unas uterinas elevadas en la semana 20. Y el seguimiento intensivo consiste en hacer una determinación única del ratio SFLT1-PLGF a partir de la semana 25, entre las semanas 25 y 29. Hacemos un ratio y en función de lo que nos dé, así orientamos el caso. Si el ratio es normal, un ratio por debajo de 33, la orientamos de forma tranquilizadora a la mujer y hacemos un seguimiento prácticamente convencional. Si el ratio está por encima de 85, aunque la paciente no tenga clínicamente una preeclampsia, le decimos que la va a hacer, la preeclampsia, la va a hacer, y la manejamos de forma intensiva, con revisiones muy frecuentes, hasta decidir el momento del parto. Y por último, cuando la paciente está en una situación intermedia, hacemos revisiones cada 2 semanas con determinación nueva del ratio y vemos en función de lo que nos encontremos cómo manejamos a la paciente, si pasa a la parte de arriba o se va a la parte de abajo. Así, por ejemplo, hemos estudiado hasta la fecha 3.600 y pico mujeres. Hemos hecho el ratio, solamente ha habido que hacer el ratio a menos del 5% de la población. Y fíjense que hemos detectado el 81% de las preeclampsias precoces con este sistema. O sea, con este sistema que combina clínica
ecografía y bioquímica, detectamos más del 80% de las preeclampsias precoces para una tasa de falsos positivos del 10%. Un área bajo la curva muy buena, con unos puntos de corte que podemos ajustar para preeclampsia precoz. De forma idéntica a lo que les decía antes, cuanto más elevado está el ratio, menos le queda del embarazo. Y esto lo hemos sintetizado en una guía clínica que también acabamos de publicar en la revista Blanca en el año 2015, está recién publicado, y si alguien está interesado en el artículo yo se lo puedo pasar, cómo implementar el ratio en la clínica. Por tanto, a día de hoy, ya estoy acabando, esta es la penúltima diapositiva, creemos firmemente que los criterios actuales de preeclampsia han de redefinirse. Ustedes saben, por ejemplo, que el infarto de miocardio durante muchos años se diagnosticó por dolor precordial y alteraciones del electrocardiograma. A día de hoy está incorporada la determinación de la troponina para el diagnóstico de infarto, y esto es una recomendación internacional. Es verdad que a los cardiólogos les costó 20 años incorporar la troponina al diagnóstico del infarto. Esperemos que a nosotros para la preeclampsia no nos cueste tanto, pero estoy convencido de que en un futuro no muy lejano los marcadores angiogénicos se incorporarán al diagnóstico de la preeclampsia. Estos biomarcadores son informativos de placentación anómala y por tanto también de complicaciones como el CIR, y permite predecir las complicaciones e incluso la monitorización de pacientes manejados de otra manera. Y es que hay un aspecto revolucionario, y con esto ya acabo, que se ha hecho en Boston y Alemania. Es un trabajo compartido, combinado entre el grupo de Boston y el grupo de Leipzig en Alemania, donde se hace plasmaféresis a las pacientes con preeclampsia para hacer un lavado de su suero, de su plasma, extrayendo este veneno, el veneno que tienen circulando, que es el SFLT1, se extrae, se hace una plasmaféresis, una aféresis, se le quita el veneno y coincidiendo con la aféresis se ve cómo disminuyen los valores del veneno y con ello mejora clínicamente de forma transitoria la paciente, pero si consigue prolongar el embarazo hasta 3 semanas. Imagínense lo que supone para un feto en la semana 26 nacer en la semana 29. Pues esto se ha conseguido haciendo aféresis, limpiando este veneno de la sangre de la embarazada, este veneno llamado SFLT1. Muchas gracias.